Padres y madres cometemos errores a diario en la crianza de nuestros hijos. Esto es inevitable, no somos perfectos, pero hay algunos errores que de cometerlos frecuentemente podríamos estar ocasionando daños irreversibles en los seres que tanto amamos, que son nuestros hijos. Hola con todas y todos, madres y padres de familia, soy el psicólogo Guillermo Cieza, director de Instituto para Padres, y el día de hoy te voy a explicar cuáles son los peores errores que nosotros, los padres, solemos cometer en la crianza de nuestros hijos. Así que por favor, muy atentos para evitar cometer estos errores o en todo caso para evitarlos cometer de manera frecuente. Bien. Este video llega gracias a Instituto para Padres, la plataforma online de capacitación y asesoría en bienestar emocional y manejo eficaz de la conducta del niño. Si deseas capacitarte en bienestar emocional infantil y en métodos de corrección eficaces desde el amor y el respeto, te dejaré los enlaces abajo en la descripción o el primer comentario. Quiero aclarar que los errores de los que hoy vamos a hablar son errores que en caso de cometerlos muy seguido es muy probable que generemos daños muy fuertes en nuestros niños. Ojo, estoy diciendo muy probable porque nunca falta aquella persona que dice sí, pero a mí me han maltratado, me han hecho esto, me han hecho lo otro y no ha pasado esto conmigo. Y no falta otros que despotrican, que insultan, que agreden y terminan la frase diciendo y soy un hombre de bien, hecho y derecho, respetuoso. Bueno, entonces quiero aclarar que los errores que se cometen hoy es muy probable que desarrollen, que generen problemas en nuestros hijos. No definitivo porque nada es definitivo, pero sí es muy probable. Bien, aclarado esto, comenzamos. Error número 1, no jugar con nuestros hijos. Para todo niño es una necesidad jugar con sus padres, ya que es la única manera que tiene para medir el amor de ellos. Si el niño siente que no cuenta con la atención de sus padres, buscará obtenerla a toda costa. Y algo que él sabe que sí o sí funcionará es presentar malas conductas, porque cada vez que tiene una mala conducta pudo constatar que el padre o madre deja de hacer lo que sea que esté haciendo y va a ver a su niño y va a verlo a él. Esto no quiere decir que el niño es todo un calculador y tiene un plan maquiavélico para conseguir la atención de sus padres, sino que, dado que muchas veces que se portó mal, sus padres vinieron a llamarle la atención, pudo asociar su mal comportamiento con la atención de sus padres. Además, al no jugar, nosotros mismos nos quitamos la oportunidad de conocer a nuestros niños, de saber qué funciona con él, con qué tonos de voz hablarle, cuál es la mejor estrategia para conseguir la conducta que deseo de la mejor manera posible. Al no pasar el tiempo necesario con él, no lo conocemos y por lo tanto no sabremos cómo responder ante las diversas conductas que él presente. Y es ahí donde la mayoría de padres empiezan a malcriarlos, porque para no estresarse suelen permitirle una serie de conductas inadecuadas, o es ahí donde empiezan a maltratarlos, porque para conseguir que el hijo haga lo que el padre o la madre pide, para conseguir, entre comillas, corregirlo, suelen emplear la agresión, ya sea verbal o física. Pero todo este ataque o permisividad ante las malas conductas del niño surgió como consecuencia de que el padre o madre no sabe la mejor manera de responder ante estas malas conductas porque no pasa tiempo con él y por lo tanto no le conoce ni conoce las mejores formas de influir en su conducta. Además, algo que muchos padres y madres olvidan es que estas malas conductas surgen como grito desesperado del niño para obtener la atención de sus padres que tanto necesita. En pocas palabras, los padres no le dedican el tiempo que su hijo necesita, por lo cual el niño busca desesperadamente llamar su atención y como estas formas desesperadas de llamar la atención no le gusta a sus padres, pues le tratan mal. Media hora diaria de juego con nuestro hijo puede prevenir una infinidad de malos comportamientos del niño. Error número 2. Criticarles frecuentemente y o severamente. Si se trata de un niño, la mayoría de sus conductas inadecuadas o mal desempeño se debe a su inmadurez cerebral. Recuerden que su cerebro sigue en formación, que tanto su neocorteza, la cual se encarga de sus funciones cognitivas, del razonamiento, así como su sistema límbico, que se encarga de la parte emocional, son muy inmaduras. Así que si no tienen un buen desempeño en cualquiera de los retos que se le presente, tanto a nivel cognitivo como emocional, es casi seguro que no se deba a que adrede desee hacer malas cosas o desee enfurecernos, simplemente que su inmadurez cerebral no le permite responder de una mejor manera. Dicho esto, si nosotros los padres, al ver una conducta de nuestros hijos que nos desagrada, en vez de guiarles, de capacitarles para que aprendan a responder mejor ante esta situación en la que tienen dificultad, les regañamos frecuentemente o les damos un maltrato, podemos generar en ellos lo siguiente. 1. Baja autoestima. Tú, madre o padre de familia, si tus propios jefes continuamente te critican y te dan a entender que tienes un mal desempeño, ¿acaso eso no influiría en la percepción de tu desempeño, de tus competencias?
De la misma manera, si ustedes padres, en vez de darles el apoyo a sus hijos para que aquello en lo que han fallado lo hagan mejor, continuamente le critican y le dan un maltrato, ¿acaso esto no influirá en la percepción que tiene su niño de su valía, de sus capacidades? Si sus propios padres, las personas que gozan de su mayor credibilidad, le dicen o le dan a entender que hace malas cosas, que es un torpe, que es un mal niño, obviamente esto afecta su autoestima. Algo que deben tener bien en cuenta, queridos padres, es que el niño va construyendo la percepción de sí mismo principalmente por los mensajes que le envían sus padres. Otra consecuencia de esto es el miedo a intentar algo nuevo, a tener iniciativa. Producto de esta baja autoestima, el niño poco a poco se va convirtiendo en una persona que tiene miedo a intentar porque tiene miedo a que le salga mal lo que emprende, ya que sus padres, muchas de las veces que hacía algo que no le gustaba, terminaban por hacerle sentir mal con gritos, llamadas de atención, insultos, etc. Entonces, como no quiero sentir el malestar de la desaprobación, ya que durante mucho tiempo me hizo daño, pues mejor me ahorro eso, no intentando hacer algo que no sé si funcionará o no, si agradará o no agradará. Ojo, estoy completamente a favor de disciplinar al niño, de corregirlo, de enseñarle normas, principios, valores, etc. Pero para ello no es necesario maltratarlo. Así que corrígelo, guíelo, pero desde el amor y el respeto. Error número 3, no disciplinar, no corregir al niño. Como dije en el apartado anterior, el niño necesita ser corregido, ser disciplinado. La disciplina, la corrección le permitirá desenvolverse satisfactoriamente en los diferentes contextos en los que se desenvuelva, el hogar, el centro educativo, posteriormente en el trabajo, con sus compañeros, etc. Caso contrario, puede internalizar la creencia errónea que él puede hacer lo que quiera para satisfacerse, incluido hacer daño, y que esto le es permitido. Esto definitivamente le traerá una diversidad de problemas en todas las áreas de su vida. Así que, cada vez que veas una conducta inadecuada de tu hijo, corrígela inmediatamente, pero recuerda que siempre debes hacerlo desde el amor y el respeto, no desde la ira y la frustración. Error número 4, no ser consistente a la hora de corregirlos. No basta con corregir una única vez o de vez en cuando, se tiene que corregir cada vez que aparezca la conducta que deseamos corregirla. Recuerden que el niño recién está aprendiendo, por lo cual necesita de muchas repeticiones, ya que volverá a cometer la mala conducta no por llevarnos la contraria, sino porque su cerebro recién está madurando y necesita de muchísimas repeticiones para aprender algo. Así que, para corregir o enseñar cualquier nueva conducta o capacidad, debemos ser consistentes repitiendo cada vez que sea necesario. Error número 5. Darles lo que piden cuando tiene una mala conducta. Ejemplo, si tu niño te pide un helado, no le das y producto de esta negativa hace un súper berrinche y tú, para no estresarte con este súper berrinche, terminas cediendo y comprando el helado, le estás dando a entender a tu niño que esa es la estrategia con la que logra obtener lo que desea. Si haces esto, ellos aprenderán que para conseguir lo que desean deben hacerlo por las malas, ya sea gritando, agrediendo o con cualquier otra mala conducta. Cada vez que tus niños tengan una conducta inadecuada, no le des nada que para ellos sea gratificante, deseado o placentero. Error número 6. Sobreprotegerlos. Entiéndase por sobreprotección el hacer cosas por nuestros hijos que ellos ya están en perfectas condiciones de hacerlo, o al menos, dadas sus capacidades, ya deberían estarlo. Cada vez que yo hago algo por mi hijo que él ya podría hacerlo, le estoy quitando la oportunidad de generar nuevos aprendizajes y capacidades para solucionar determinada situación. Supongamos, si yo a mi hijo no le dejo subir a alguna superficie por miedo a que se haga daño, cuando por fin lo haga, que de seguro lo hará ya que no podemos estar el 100% del tiempo a su lado, tendrá muchas más probabilidades de caerse, ya que al evitar que suba superficies, también le habremos quitado la oportunidad para que adquiera la destreza de subir, como también que adquiera las capacidades de autoprotección al caer. Sobreproteger a las finales desprotege. Así que favorece oportunidades a tus hijos para que intenten cosas nuevas, pero obviamente no está de más que, si consideras que esto representa un peligro para su integridad física, tú estés cerca para prevenir algún accidente. Error número 7. Descuidar tu salud. La gran mayoría de madres y padres tienen la idea errónea de que por los hijos hay que sacrificarnos y muchas veces sacrifican su salud durmiendo menos de lo que necesitan, alterando sus horas de comida, privándose de actividades que les genera placer o bienestar, y esto lo único que genera es malestar. No solo al padre o madre que descuida su salud, sino a toda la familia.
ya que al descuidar esto se está generando estrés y es muy diferente el trato y la forma de corregir a los hijos, el trato que da a la pareja una persona estable, calmada, tranquila, que el trato de una persona estresada. Un padre o madre estresado o estresada, en vez de corregir, va a desfogar todo su estrés. Además, el estrés genera la hormona cortisol que afecta el sistema inmunológico, volviendo al organismo vulnerable a una diversidad de enfermedades. Así que, obviamente, está bien ser responsable con nuestros hijos, pero que esto no represente un descuido a nuestra salud. Y por último, error número 8, no ser coherentes. Muchos de nosotros pedimos a nuestros hijos que tengan un tipo de conductas, pero nosotros somos ejemplo de lo contrario. Por ejemplo, pedimos que se controlen en sus momentos de frustración, pero nosotros los padres, cuando vemos algo que no nos gusta, ya sea de nuestra pareja o nuestros hijos, reaccionamos impulsivamente. Si esto suele ocurrir, nuestros hijos no aprenderán la conducta que tanto le pedimos y deseamos, porque nosotros continuamente le enseñamos lo contrario con el ejemplo. Por favor, queridas madres y queridos padres, a tomar en cuenta lo expuesto hoy en el video. Soy Guillermo Ciesa, director de Instituto para Padres, y nuevamente te hago recordar que si es que deseas seguir capacitándote en crianza eficaz desde el amor, desde el respeto, en bienestar emocional infantil, puedes acceder a una diversidad de capacitaciones que tenemos nosotros en nuestra página web. Abajo, en la caja de descripciones o en el primer comentario dejaré los enlaces. Un gran abrazo, nos estamos viendo y no olviden criar hijos felices. Chao, chao.